Pero era mi mente diciéndome, Samuel, eres una persona desagradable. Eres una persona desagradable, eres una persona mala, hiciste esto, hiciste lo otro. Pero no, 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 mi corazón quiere. Y claro, y eso fue como poco a poco anidando un sentimiento de no quererme a mí mismo. Y muchas de esas veces fueron creando inseguridades dentro de mí. Ese momento fue en el que yo había perdido totalmente mi identidad. Yo muchas veces cuando era pequeño intenté suicidarme porque no me aceptaba a mí mismo. Samuel, te doy muchas gracias por estar aquí en este canal. Antes que nada, quiero contar acerca de cómo te conocí, porque fue un momento muy particular y de hecho creo que es de donde parte la idea de que yo quiera que estés hoy aquí y pues estoy súper agradecido. Y es cuando yo te conocí, porque yo estaba atravesando una etapa de mi vida muy difícil, donde tuve mucha culpa, donde hubo mucha condenación, eh, mucho autoaborrecimiento por las cosas que yo estaba pasando. Y tu historia me trajo mucho consuelo y me trajo mucha paz. Realmente pude experimentar mucho alivio y darme cuenta que Dios seguía ahí para mí, que me seguía amando. Así que creo que hay mucha gente ahí fuera que también necesita sentirse de alguna manera identificada con tu historia y saber que hay un Dios que lo sigue amando, que lo sigue perdonando y que puede quitar su culpa. Así que gracias nuevamente y cuéntanos quién eres tú. Bueno, soy Samuel. Bueno, estoy residiendo actualmente aquí en los Países Bajos junto a mi mujer. Originalmente soy de Ecuador. Nací en Ecuador, pero a la edad de 5 años me mudé a España y crecí en un contexto español. Y bueno, todo lo que sé, todo lo que conozco en mi persona, pues es básicamente todo acerca de España, de Ecuador, muy poquito. Pero sí que estoy muy contento de estar en este país, me encanta mucho. Aunque la gente diga el clima es un desastre, para mí no lo es, me encanta el frío, me gusta todo de este país. Samu, cuéntanos eh, cómo fue tu vida en tu infancia, cómo creciste, cuál fue ese contexto familiar de dónde vienes. Sí, bueno, primeramente tengo que decir que crecí en una familia cristiana y la verdad que estoy muy agradecido a Dios porque tengo unos padres que son muy buenos, ejemplares, los dos. Y crecí en una familia muy sana, muy buena, muy correcta. Nunca ha habido problemas de que están separados o de peleas o algo así, sino que todo, o sea, he crecido en una familia muy buena y en eso sí que estoy muy agradecido a Dios. Y bueno, como he dicho antes, yo nací en Ecuador, pero a la edad de 5 años me mudé a España y empecé a ir al colegio. Y claro, cuando empecé a ir al colegio, pues era todo nuevo para mí, estaba en un contexto diferente, distinto al que yo vivía, pero sí que se extraña, ¿no? El ambiente, la calidez, ¿no? Respecto a Latinoamérica y España. Y recuerdo que crecí en eso, en una familia muy cristiana, con unos valores muy fijos, en unos valores muy cristianos en los que se respetan a la autoridad, tienes que comportarte bien, ¿no? Porque Dios lo manda así, ¿no? Y crecí en ese entorno muy cristiano, pero cuando a medida que iba creciendo, no sabría decirte el por qué, o había como sentimientos escondidos dentro de mí. Quizás puede ser algo que a mí me pasó desde el primer día de colegio. Entré al colegio y se empezaron a meter conmigo. Y claro, yo lo que había aprendido, lo que me habían enseñado de que si alguien se mete contigo, tú tienes que defenderte, y yo lo hice. Y claro, y eso fue un constante no parar, ¿no? No parar, no parar, de que la gente se empezó a meter conmigo, a hacerme bullying, tipo palabras como negrito o haciendo alusión a cosas sobre al racismo como tal. Y claro, y eso fue como poco a poco anidando un sentimiento de no quererme a mí mismo dentro de mí. E incluso también recuerdo
que, por ejemplo, mis papás siempre han estado en mi casa, siempre han estado conmigo, nunca se me han abandonado. O sea, desde el día de hoy no puedo decir que mis padres me han abandonado, pero sí que ha habido momentos en los que yo sentía como soledad, ¿no? De que yo estaba solo. Eh, yo pienso que nuestra identidad está asociada a- al lugar donde nosotros nacemos, a donde crecemos y claro, con el tiempo se va desarrollando, va cambiando y demás. Pero hasta ahí pienso que fue un momento de un cambio muy abrupto para ti y llegas a un sitio donde no conocías a nadie, donde todo era nuevo para ti y te empiezan a tratar de este modo, Mm. ¿verdad? ¿Cómo, cómo fue para ti enfrentar eso? Estar en esa situación donde se burlaban de ti, donde estás en un sitio que no conoces, etcétera. ¿Cómo lo viviste? Como dije anteriormente, quizás el cambio de contexto no afectó mucho para mí porque era demasiado pequeño, no tengo noción de lo que era Ecuador, pero sí que, como tú decías, me afectó mucho el tema de que se metieran conmigo, porque puedo decir quizás que mi personalidad es muy frágil, puedo parecer una persona muy seria, pero por dentro soy muy frágil. Ahora las palabras no me hacen daño, pero sí puedo decir que las palabras me hacían daño cuando era pequeño. Cualquier cosa que me podían decir siempre fue como algo, lanzarme una piedra a mi ser en el que yo podía sentir como ese dolor, ¿no? Esa fragilidad. Y claro, te puedo decir un montón de historias o momentos en los que la gente se metió conmigo, me decía de cosas, incluso se metían conmigo racialmente, e incluso también en mi aspecto físico, llamándome gordo y cosas así, ¿no? Por el estilo. Y claro, yo todo eso pues lo supe, realmente no lo supe luchar, no lo supe luchar en ese momento ni combatir, sino que todo eso lo iba como guardando dentro de mí. Y muchas de esas veces fueron creando inseguridades dentro de mí, dentro de mi persona como tal, hasta el punto de, por ejemplo, de las veces en las que me decían negrito, por ejemplo, tomaba cremas o cosas así que veía en el baño y me las ponía por encima de la piel intentándome blanquear. Claro, estamos hablando que era un niño de 6 7 años en los que no tenía conocimiento y digo, esto a lo mejor funciona, ¿no? O incluso también, por ejemplo, cuando me decían gordito, hacía de las mayores formas para intentar no aparentar ser gordito. Y claro, y todas esas cosas fueron las únicas formas o medios en los que yo intentaba poder sanar o intentar combatir eso, ¿no? Y claro, llegó un momento en el que ya no pude más y claro, ya no podía hacer otra cosa más o diferente para poder estar bien o ser del agrado de la gente. Y claro, entendí que siendo parte del mundo o siendo parte de ellos, a lo mejor ya no era tan diferente a ellos, sino era similar. Y claro, en ese momento fue en el que yo había perdido totalmente mi identidad, había perdido, o sea, todo lo que es el cariño propio a mí mismo, en el cual interpreté y dije, bueno, si yo me hago similar a ellos, pues no vaya a ser distinto a ellos, sino voy a ser lo mismo que ellos. O sea, no voy a recibir el bullying o el maltrato de ellos, ¿no? ¿Qué edad tenías en eso? Fue alrededor cuando ya tomé esa decisión de empezar a ser como ellos, fue alrededor de los 10 11 años. Ok. Sí, no, y fue precisamente en ese momento en el que empecé a tener una conciencia muy clara de lo que es la vida, porque es cierto, cuando uno es pequeño no sabe las cosas como son, pero claro, cuando ya empecé a crecer, me acuerdo cuando mis papás me empezaron a insertar en el grupo de niños de la iglesia, ¿no? Tienes que ir a la iglesia, bla, 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 tienes que acudir, tienes que estar ahí. Y claro, y en ese momento en el que te digo que ya empecé a tomar conciencia de las cosas, dije, discúlpeme, pero es que yo no quiero ir, no quiero ir yo a la Ok. escuelita dominical porque para mí era como perder el tiempo. Ok. Iba a la iglesia y para mí todo lo que hablaban no era algo real, porque no sentía a Dios, no lo experimentaba y era Qué como que interesante. te dicen, vamos al supermercado y ahí está Dios. Y es como, no siento nada, solo veo gente moviéndose, gente haciendo ruido, pero no siento nada, ¿sabes? Entiendo. ¿Y cómo era la parte relacional en la iglesia? ¿Cómo te relacionabas dentro de la Bien, iglesia? tenía mis amigos, tenía mi grupito de amigos y tal, pero era más entretenido las cosas o sea, para que me pueda explicar un poco más. Cuando
el momento en el que mis padres me insertaban en el grupo de los niños o preadolescentes, podemos llamarlo así, fue en ese momento cuando yo empecé a tener mis dudas acerca de que si Dios existe o no existe Dios. Y a la par era cuando yo estaba introduciéndome o haciéndome similar a la gente del mundo. Ok. Estaba como rechazando la aceptación de lo que Dios puede decir de mí y empezando a aceptar la aceptación de lo que la gente quiere que sea o como piense o quiere que yo piense o sea, ¿no? Qué interesante, porque estás en un contexto dentro de la iglesia donde estás recibiendo la aceptación, que es algo que en realidad tú estabas buscando. ¿Y por qué crees que es como una paradoja, ¿no? Rechazaste la aceptación. Ellos, La la sana sana aceptación, exacto. ¿Qué crees que pasó ahí? Yo creo que, y para ser honestos, yo pienso que fue muy, para mí personalmente fue mucho más atractivo las cosas del mundo que las cosas que me ofrecían la iglesia. ¿Cuáles eran cada una? Por ejemplo, para comparar, en la iglesia es lo de siempre, ¿no? Una iglesia normal, tradicional, donde tocan canciones, donde hay, sí, ahí te enseñan la Biblia, termina la reunión, te vas y se acabó, ¿no? Y en cambio en las cosas del mundo en ese momento era, sí, disfrutar, salir de fiesta, beber, sí, era estar como a lo loco, a lo bestia, ¿no? Y claro, eso en ese momento era mucho más atractivo para mí. A mi persona era más atractivo que las cosas de la iglesia, que era, como te he dicho, un poco más tradicional, ¿no? Claro. ¿Y cómo era digamos, la crianza que tus papás te dieron seguramente fue muy em, inculcada con la forma en que era la iglesia o el cristianismo? Eh, ¿Cómo tú recibiste eso? ¿Cómo fue para ti haber sido criado bajo esos valores? No puedo decir que esas cosas me afectaron porque al final, hoy por hoy, es lo que yo soy. Pero sí, por ejemplo, cosas como, por ejemplo, de no alzar la voz o decir malas palabras o cosas así. Esas cosas a mí sí que me afectaron, porque claro, estoy en un momento en el que soy adolescente o preadolescente y claro, lo normal es hablar malas palabras o hacer lo malo, ¿no? Y claro, yo crecí en ese contexto de familia cristiana y creyente en el que todas las cosas que son malas o bíblicamente malas, pues son incorrectas para el ser humano, ¿no? Y claro, y en ese momento fue como una lucha dentro de mí mismo en el que, a ver, Samuel, eres una mala persona porque a lo mejor mientes, ¿sabes? Quizás por ahí se nos escapa una mentira pequeña, ¿sabes? Y quizás no nos sentimos mal o al rato corregimos y decimos, bueno, sí, la verdad que me equivoqué, y dije, "Oh", ¿sabes? Pero aquel momento era como como te dije antes, al tener yo una fragilidad emocional o fragilidad como persona, cualquier tipo de cosas como estas me afectaban directamente. Podía mentir, pero claro, por dentro me sentía la persona más desagradable del mundo, más asquerosa, más mala, ¿sabes? Porque dije, wow, me afecté. Me afecta eso. ¿Por qué? Porque yo sé que eso está mal, pero a la vez es como que al intentar como agradar las cosas del mundo o al mundo, lo hacía, pero claro, como consecuencia de que eso me estaba afectando en mi interior, ¿sabes? ¿Por qué crees que eso te estaba ya empezando a generar tanta culpa? Y quisiera de pronto que hablaras acerca del tema de los valores de tu familia. Ya has mencionado que son muy buenos y hoy tú como una persona más madura entiendes que realmente fueron cosas, fueron pilares en los que tu vida se fundamentó y que hoy tú mismo los puedes implementar y son muy buenos. Pero en el momento en que tú los vivías no era de este modo porque eh, pienso que a lo mejor pudo llegar a ser algo muy, muy excesivo o la forma en que tú lo recibiste fue de ese modo, al punto en que te empieza a generar mucha culpabilidad. No sé si estoy en lo correcto o tú qué piensas de eso. Eh, sí, como tú dijiste, ¿no? Son pilares de mi vida, pero en aquel momento yo muchas veces estos valores o enseñanzas de mis papás, por ejemplo, yo los tomaba como algo, un ataque directo hacia mí. Cuando mi madre me decía que no, yo literalmente cogía las cosas y las rompía. Me acuerdo que justo
un día, 2 días atrás, que mi mamá me compró una radio para que yo escuchara música, porque claro, latino que escucha música soy yo. Y claro, en eso un día me iba a salir de fiesta, ya estaba todo preparado, todo alistado y solo faltaba irme. Le digo, bueno, voy a quiero irme de fiesta y mi mamá me dice que no. No vas, no vas y no vas. Y claro, en ese momento en el que había mucha violencia, mucho odio dentro de mí, claro, y empecé como pa, y destrocé la radio que mi mamá me compró 2 días atrás. Las puertas las tenía totalmente rajadas, las tenía totalmente reventadas, porque claro, cualquier enseñanza o este tipo de cosas que mis padres me decían, o la enseñanza cristiana totalmente impactaba contra mí. Parece algo muy diminuto, pero me acuerdo cuando mis papás se levantaba, por ejemplo, temprano a hacerme el desayuno. Es un acto, un gesto donde yo lo aprecio y lo admiro, ¿no? Pero claro, este tipo de cosas yo lo empezaba como a rechazar, como diciendo, ¿por qué hace esto? O sea, no, no, o sea, déjelo, porque claro, no aceptaba lo que son las muestras de cariño. Era como las cosas cristianas o las cosas buenas no las aceptaba y las rechazaba y las odiaba. Y en cambio otras cosas que me insulten o que me hablen faltándome el respeto, esas las tomaba como jaja, gracioso, como divertido, cuando realmente no lo es. O sea, que me digan, no sé, no puedo poner un ejemplo, pero que te hablen faltándote el respeto, te digan cosas, pues esas las tomaba como bien o las aceptaba, pero cualquier cosa que podría venir directamente de mis papás en ese momento en el que yo tenía como 10 11 años, 12 años, ya era como un ataque directamente a mi conciencia, un ataque totalmente a lo que era yo y lo rechazaba totalmente y creaba, como te digo, odio en mí. Por ejemplo, mi papá siempre fue muy cercano a mí, él fue una persona muy buena conmigo, es una persona muy buena, pero claro, por ejemplo, él cuando intentaba como enseñarme, o me acuerdo una frase que a mí me marca mucho y es que me decía mi papá, me decía todas las mañanas, iba al colegio y me decía, hijo, nosotros vamos a estar aquí todo el día, vamos a estar todo el tiempo, pero yo lo único que le pido, hijo, es que usted estudie. Solamente le pido eso, que estudie. No haga otra cosa más, estudie simplemente. Arnold, eso era lo peor que me podían decir. Lo peor que me pueden decir, o sea, o enseñarme o decirme las cosas que debo hacer, eso era lo peor. Eso era lo peor que me podía pasar. Wow. Y claro, y sabes, fue como el cúmulo de muchas cosas, el cúmulo de muchas cosas, más, que esas cosas crearon un odio y un rechazo hacia mi papá. Pero odio de querer hacer tonterías en contra de mi papá. Cualquier cosa que tú me puedes decir en ese momento, para mí era como violento, llegando incluso al punto de que cualquier persona que me miraba mal tenía ganas de ir a pegarle un empujón o lo que sea. En el colegio yo muchas veces, o sea, yo ya iba, o sea, de un punto de nublado en la cabeza, de que cualquier persona que me mire mal o cualquier persona que me diga cualquier tontería, me lanzaba a puñete. O sea, lanzaba a puñete a defenderme o hacer cosas porque no aceptaba eso. O sea, no aceptaba que otras personas me digan algo a mí. ¿Crees que esto tiene que ver con el rechazo que tú experimentaste de más pequeño? Porque según lo que tú me estás contando, yo veo que había una necesidad de aceptación, pero de alguna manera tú asocias el perfil de niño bueno, vamos a decir, como algo que no es aceptable, como algo que no está bien. Y utilizas como estos mecanismos de defensa para ganar esa aceptación y finalmente resulta en una agresividad, en ser alguien muy agresivo que rechaza por completo la autoridad. Totalmente, totalmente de acuerdo y sí. Sí, todas estas cosas pues yo creo que vienen a raíz de no aceptarme a mí mismo, de no aceptarme. Y claro, lo puedo decir muy abiertamente, yo muchas veces cuando era pequeño intenté suicidarme porque no me aceptaba a mí mismo.
Te estoy hablando de que había gente que se me metía conmigo por mi color de piel y hay gente también que se metía conmigo a raíz de cómo estaba, de que era gordito y todas estas cosas, ¿no? Hasta el punto en el que yo pensaba incluso suicidarme. Y claro, porque no me aceptaba a mí mismo. Yo muchas veces me veía en el espejo, ¿no? Y decía, qué asco de persona, qué asco que soy yo, nadie me va a querer, nadie me va a aceptar tal y como soy porque soy asqueroso, ¿no? Y claro, esas cosas fueron como creando esa autodefensa, ¿no? Y claro, y es súper llamativo, pero me acuerdo cuando más malo era, a modo de que insultaba, pegaba, me comportaba súper mal. Pero me acuerdo unas palabras de un profesor que vino de intercambio, porque un profesor se puso malo. Él vino de intercambio y me decía, se acercaba a mí y me decía, Samuel, ¿por qué haces eso, Samuel? ¿Por qué haces eso, Samuel? Tú no eres así, Samuel. Tú eres una persona buena, pero ¿por qué tienes que hacer esto? Claro, hacía 2 minutos antes en los que yo le había cortado el pelo al hombre, porque tenía coleta. Y claro, yo le corté el pelo y el hombre me decía, no, Samuel, ¿por qué haces eso si tú eres una persona buena? Y claro, y esto te lo digo porque al final la persona buena siempre estaba dentro de mí, pero por fuera siempre ha habido como esa armadura me identifico como este Pokémon, ¿no? Creo que es Golem, ¿no? Que tú le ves, que se protege, se hace Golem, no sé, que se hace una bolita, ¿no? Y se protege. Pues yo he sido eso, en el que soy muy tierno por dentro, pero claro, tenía como una coraza de agresividad, de ira, odio, de todo, en la que yo me protegía a mí mismo. Y claro, pero esa persona buena siempre estaba dentro de mí, nunca se ha ido, siempre estaba, pero claro, siempre estaba como bordada o estaba siempre cubierta de esa falsa personalidad. Claro, claro, total. Samu, cuando empiezas a hacerte más grande, entrando ya a la adolescencia, a la juventud, que empiezas a experimentar la vida en el mundo, esta agresividad, ¿a qué te llevó? ¿A qué te llevó todo esto? ¿Cómo pienso que fue, no sé si fue aumentando tal vez? Por lo general estas situaciones se vuelven bolas de nieve hasta que realmente los enfrentamos y lo cambiamos, pero eh, ¿qué empieza a ocurrir en tu vida? Estamos hablando que yo en medio de que no me aceptaba a mí mismo y aparte pues sentía que la aceptación venía de parte del mundo y de este ambiente de gente. Claro, y empecé poco a poco a ser como ellos y empecé a hacer cosas que ellos hacían, la gente del mundo, mis amigos de la época y todo eso, que no son amigos hoy por hoy porque no compartimos cosas ya en común. Pero, por ejemplo, eh, pienso que, por ejemplo, empecé a hacer las cosas que ellos hacían, como por ejemplo, empecé a fumar, ¿no? Y para ser un poco más explícito de la persona que era, ¿no? En los colegios están prohibidamente fumar. Y claro, yo llegué al punto en el que empecé a fumar y empecé a hacer cosas que ellos hacían. Sabía que estaba gracioso o divertido en el que, claro, fumar dentro del colegio, pues claro, ¿qué hacía yo? Pues me iba a un escondite que había en el colegio y claro, y fumando rápido, ¿sabes? Para que no te vean, así vigilando, ¿sabes? Para que no te vean. Llegaba al punto incluso en el que fumaba dentro del colegio, dentro de las clases, con este profesor. Pero claro, este profesor no era el típico que estaba así como pendiente, ¿no? Pero claro, yo estaba en el colegio, dentro de la clase, y este profesor estaba a lo suyo. Y claro, yo con un colega fumando marihuana dentro de lo que es la clase como tal. Yo creo que este hombre se daba cuenta, pero prefería como no, como no pasar un poco del tema, ¿no? Claro, y en eso pues empecé también a consumir, como te dije, eso, drogas suaves como los porros, conscientemente, inconscientemente, yo creo que alguna cosa más también, cuando salía de fiesta. Como te digo, también empezaba a hacer las cosas que ellos hacían. Sabía que hacer o ser guay o ser divertido era meterse con la gente, pues yo también empecé a mostrar violencia con la gente hasta el punto en el que yo me metía con cualquier persona que era gordita, me metía con ellos, le decía gorda, asquerosa, cosas así muy obscenas, muy feas. Me metía con gente que, o sea, a lo mejor estaba un poco, tenían alguna enfermedad, algún retraso.
o algo así por el estilo, me metía con ellos, o alguien que estaba así como, sí, con una escayola, cosas así, les intentaba hacer la vida imposible. Algo que es muy desagradable y lo cuento así es que había una compañerita de clase en la que, claro, yo sabía que su mamá había fallecido cuando era una niña. Y yo me acercaba a esta chica y le decía, tu madre era una pu, le decía. O tu madre me hacía esto, me hacía lo otro, porque tú eres una pu. Y cosas así, pero muy heavies en las que yo literalmente hacía a la gente llorar, porque era o sea, era una persona, era un desgraciado, era una persona muy fea dentro de mí. Y claro, volviendo a lo que decías, ¿no? Al final, mi violencia la pagaba con todo el mundo. O sea, no me importaba. O sea, no me importaba las consecuencias. O sea, era como satisfacerme a mí mismo o recibir sí, recibir la aceptación a mí misma atacando a la gente. Y claro, en eso pues, o sea, tengo dedos lisiados, cosas así, o secuelas de muchas veces de enfrentarme y pelearme con la gente, porque me daba igual, o sea, me daba igual y sí, muchas veces era expulsado, me lo tomo así como a risa porque era un caso, era un increíble caso malo, pero muchas veces sí me terminaba expulsado del colegio porque siempre estaba peleándome, ya no quería estudiar, o sea, o sea, todo lo peor que pueda desear una madre, o sea, lo que no quiere desear una madre, eso era yo. ¿Tú cómo te sentías, vamos a decir, en tu soledad, cuando estabas alejado de esos contextos? ¿Tú reflexionabas en lo que hacías o lo pasabas por alto directamente? No, sí, por supuesto, era como, hay que diferenciar dos mundos, que era el mundo fuera de casa y era el mundo dentro de casa. Eso hay que hacerle la clara diferenciación porque en el mundo era como te expliqué antes, era loco, pero dentro de casa era la persona más buena del mundo, exceptuando los choques con mis papás cuando te digo de que me querían enseñar, me querían mostrar el cariño y todas estas cosas, a mí yo las detestaba. Y claro, y cuando yo estaba dentro de mi soledad o dentro de mi casa, o sea, mucho más profundo, ¿no? Yo muchas veces valoraba y decía, soy una persona de miércoles, soy asqueroso, soy la peor del mundo. Y parte de eso también muchas veces, como te dije, intenté suicidarme, ¿no? Porque no me aceptaba ya a mí mismo y dentro de mí mismo había como ese rechazo, ¿no? Ese rechazo, ese odio, ese autoanálisis dentro de mí en el que ya era como lo peor que puede haber dentro de mí. Así que sí, sí puedo decir que ha sido un autoanálisis, pero claro, me tiraba o me importaba más seguir con mi falsa vida y esa aceptación a hacer las cosas diferentes o distintas. Interesante, Sam. Supongo que en ese caminar, en esa forma en que tú ibas viviendo tu vida, paralelo estaba Dios, porque tú creciste con principios cristianos. ¿En dónde estaba Dios en todo eso? ¿Cómo tú te manejabas? ¿Tú tenías ya una cierta noción de Dios? ¿Quién era Dios para ti mientras vivías todo eso? Si tú conoces a Dios, Dios nunca te va a dejar en paz, ¿no? Y es una frase muy fácil y muy dicha, pero literalmente Dios nunca te va a dejar. El Espíritu Santo te va a inquietar de una forma en la que tú no puedes ni dormir. Y claro, y a todo esto, y me olvidé decirlo, y a la par que yo hacía estas cosas, mi mamá me decía, una de cal y otra de arena. Si tú vas a salir de fiesta y todo esto, tú vas a ir a la iglesia el día siguiente. Era como un rato, ¿no? Que nosotros habíamos cerrado, ¿no? Como intentar manipular a mi mamá, ¿no? Pero bueno. Y claro, y a la par que iba a las fiestas, a la par mi mamá me quería llevar a la iglesia. Y fue como esa dualidad, ¿no? De esto y esto, esto y esto. Y claro, y como te decía, ¿no? ¿Dónde estaba Dios en ese momento? Dios estaba cuando quizás, o sea, no te puedo decir, fue este mensaje en específico, fue esta palabra que fue lo que despertó en mí. No, no hubo nada así como en específico, pero sí puedo decir que el Espíritu Santo, a la par que yo estaba haciendo todo esto, el Espíritu Santo no me dejaba en paz. O sea, mm, como cristiano ahora mismo puede sonar un poco fuerte lo que voy a decir, pero el Espíritu Santo era molesto para mí
¿Por qué? Porque yo hacía las cosas malas, pero por dentro era como un dolor en el que yo decía, "Guau, no, yo sé que está mal, pero hay algo que me dice que no tengo que hacer eso, ¿sabes? Y en ese momento era un malestar porque yo sé que el Espíritu Santo estaba peleando por mí. Y justo el otro día me dice, hace poco, justo ahora me recuerdo, ¿no? El pastor aquí en Ámsterdam me dijo, ¿qué canción te gusta, no? Y es la de, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre, pero te habla sobre que Dios pelea por ti. Dios pelea por ti. Yo sé que Dios peleó por mí. Dios peleó por mí porque no me dejaba en paz hasta traerme de vuelta, ¿no? Y no me dejó tranquilo. Para mí ese momento era una molestia increíble, pero ahora yo digo, Señor, tú peleaste por mí, porque Él no quería que yo esté lejos de Él. Él me amaba, siempre me amó. ¿Cuál crees tú que fue o cuál fue la situación más crítica que tú viviste en el mundo donde tú eh, te quebraste, donde tocaste fondo, donde realmente te diste cuenta que tu vida no estaba yendo a ninguna parte? Fue cuando, eh, sí, puedo decir que fue cuando empecé. Siempre era un chico de buenas notas, me acuerdo, de 7, 8, 9, a veces 10, ¿no? Fue a darme cuenta que yo estaba tirando toda mi vida a la basura, a modo de estudios, o sea, no estudiaba, no hacía nada, repetía constantemente, pasaba de curso por la edad. Súmale a eso de que yo empezaba a salir de fiesta, me drogaba, bebía, resacas, podía bailar con chicas y pasarla guay, pero al día siguiente me despertaba como la persona más sola, me sentía como una basura, o sea, totalmente vacío. Y claro, fue como en ese momento en el que dije, mi vida no tiene que seguir así. Mi vida, o sea, me estoy yendo me estoy yendo a la muerte. Acercarte a Dios. A ver, quiero preguntarte porque tú hablaste de la culpa. Eh, ¿Cómo fue acercarte a Dios sabiendo que eras así culpable? ¿Cómo te confrontas a ti mismo con la realidad de quién tú eras frente a Dios? Sí, fue cuando me acuerdo como te digo, a la par en la que yo ya empecé ya a querer cambiar, ¿no? Y claro, y justo entraba a Facebook, soy de las personas que son viejitas, ¿no? Ya usaba en ese momento Facebook, ¿no? Y claro, veía la foto del grupo de jóvenes y decía, "Uf, esta gente, qué tontos son", decía. Estos son bien tontos porque, mira, están en la playa y les veía felices, contentos, les veía sonriendo, ¿sabes? Y yo les miraba y digo, son, como son tan tontitos, pues esta gente no se toman ni una copa, no salen a bailar porque son religiosos, ¿no? Y claro, y a la par en la que yo iba viéndoles de ellos fue como poco a poco dentro de mí, empezando a crecer como un interés, como, ¿y esta gente por qué están felices esta gente? ¿Por qué son así? O sea, ¿por qué son tan buena gente esta gente si no hacen ni la mitad de lo que yo hago cuando salgo de fiesta y tal? Y claro, y fue como así, y de repente recibí una invitación del hijo del pastor de mi iglesia allí en España, Juan Santos. Y claro, en ese momento fue como déjame en paz. O sea, déjame en paz, yo no voy a ir a la iglesia. A modo de gracia. Am, claro, estuve una vez de fiesta. Ahora esto es gracioso, Arnold. Estaba de fiesta y estaba súper borracho, súper colocadísimo. Y en eso me llama el hijo del pastor Juan. Oye, Samu, tal, te queríamos invitar a una reunión de jóvenes, que si esto, a ver si te puedes venir. Le dije, tío, vete a tomar por... Déjame en paz. O sea, déjame en paz. ¿Sabes? Pasó el tiempo y me volvió a invitar. Me dice, oye, Samu, que vamos a tener un campamento de jóvenes ¿cómo se llama? En Córdoba, España, Peniel. Y le dije, "Uf, tío, no sé, yo entre mí estaba, no, yo no quiero ir. O sea, yo no quiero ir, yo paso. O sea, no siento interés por las cosas de Dios, pero luego dentro de mí era como, bueno, y sí, y si pasa algo, ¿no?
y si puede llegar a pasar algo. Y era como, bueno, vamos a ir al campamento, ¿no? Y claro, en ese momento en el que fui al campamento, eh, honestamente yo no fui con la intención de buscar de Dios, porque era una persona que no había experimentado a Dios, que no había probado nada de Dios. Y claro, y en ese momento no pasó nada, absolutamente nada, pero sí puedo decir que hubo como un ambiente, algo diferente a lo que el mundo me podía ofrecer. ¿Sabes? Porque al final el mundo, cuando tú sales de fiesta, o sea, hay de todo, pero menos paz. O sea, hay de todo, o sea, lo más normal o tranquilo que te pueda pasar es volver a casa tranquilo, sin haberte peleado o sin haber hecho nada malo, ¿no? Y en cambio en este campamento me pasó algo como que estaba diferente o estaba distinto mi interior, pero no había pasado nada espiritual que tú digas, wow, Dios me habló. O sea, no pasó nada de eso. Pero justo tiempo después, viendo que yo había sentido algo muy diferente, algo así como distinto, le empecé a dar una segunda oportunidad y empecé a ir a la reunión de jóvenes. Empecé a ir un sábado, quizás faltaba dos, volví a ir de nuevo, volví a ir de nuevo, visitaba, pero no pasaba nada malo. O sea, no pasaba nada distinto, perdón. Y en eso, en el que empezábamos a profundizar o a conocer más de Dios, mi espíritu o mi ser empezaba a ser distinto, como algo estaba pasando dentro de mí que el mundo no me estaba ofreciendo. Y claro, y fue en ese momento en el que yo dije, bueno, voy a empezar a dejar estas cosas para empezar a centrarme en Dios, a buscar de Dios porque veo que es bueno y veo que me siento diferente, ¿no? Pero todo esto no había pasado nada sobrenatural, ¿no? Y claro, en eso que a medida en el que yo me estaba acercando más a Dios, mi culpabilidad se estaba expandiendo a la razón por la cual tú me preguntaste, ¿no? Te estaba dando un poco de contexto. Y en ese momento en el que yo más me acercaba a Dios, el diablo me atacaba con la culpabilidad, ¿sabes? Claro, y ahora pienso, digo yo, es que si yo hubiese seguido en las cosas del mundo, el diablo no me va a acusar de nada porque ya soy de su bando, ¿no? De su equipo. Pero claro, el diablo al ver que yo me estaba apartando de su equipo, fue cuando él me empezó a atacar con la culpabilidad. Y empecé a ir, empecé a ir, empecé a ir. Y claro, y esto a modo de detalle, en un llamado que hicieron, ¿no? Yo ya estaba como cautivándome por Dios, ¿vale? Cautivándome por Dios. Y en eso que ya estaba queriendo más de Dios, me acuerdo que salía ese llamado y me decían, busca, vamos a buscar de Dios, vamos a así, ¿sabes? Y claro, yo empecé a buscar, oh Señor, yo te quiero conocer, quiero estar contigo, empezaba así, pero claro, en mi mente era como diciendo, Samuel, recuerda lo que le hiciste a esta chica, ¿no? De insultarle lo de su mamá, recuerda todas las peleas que hiciste, recuerda todas las drogas que te metiste, recuerda todas las cosas malas que hiciste, era mi corazón luchando por querer conocer a Dios, pero era mi mente diciéndome, Samuel, eres una persona desagradable, eres una persona desagradable, eres una persona mala, hiciste esto, hiciste lo otro, pero no, mi corazón quiere, pero yo quiero conocer a Dios, quiero conocer, quiero profundizar, y mi mente no, y era como una lucha constante en ese momento, una lucha constante, 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 que en ese momento vino una voz que no era ni el pastor, no era nadie, absolutamente nadie cerca de mí, que me decía, Samuel, yo he echado todos tus pecados en lo más profundo del mar. ¿Por qué tienes que recordarlo? Y eso fue como literalmente sentir un peso que me cargaba, literalmente soltarlo y vivir esa paz. Y eso fue como lo más gratificante que pudo haber en mi vida, porque o sea, esa culpabilidad me perseguía de una forma muy abrupta y saber que Dios, literalmente Dios me estaba perdonando, y no solamente me estaba perdonando, no solamente me estaba diciendo, tus pecados ya son perdonados, sino que me estaba diciendo, ¿por qué? ¿Por qué tienes que recordarlo si yo ya lo hice, ¿no?
O sea, ¿por qué tenemos que recordar el pasado cuando Jesús ya pagó un precio por nosotros, ¿no? Y literalmente esa parte de la Biblia, ¿no? En la que Jesús paga un precio por tus pecados, es lo que yo experimenté en ese momento. Porque Jesucristo fue el único que pudo quitar tu culpabilidad. Eh, Quizás pude sentir como que alguien calmaba mis heridas, ¿no? Como que alguien, las cosas que yo tenía profundamente, fue como que Jesús las tomaba y las sanaba, ¿sabes? Y sí, porque te puedo decir, no, porque Jesús murió y resucitó por mí en la cruz. Eso es Biblia, es pura Biblia, pero te quiero decir eso a nivel de mi persona como tal. Fue literalmente experimentar el amor más bonito del mundo, cosa que quizás cosa que el mundo no me ofrecía, cosa que mis papás, que siempre estuvieron conmigo, nunca, o sea, nunca puedo decir que me dieron, ¿no? O sea, cosas que, o sea, que en ese momento yo no las percibía, fue cuando ese amor de Dios literalmente inundó mi corazón. Y ese amor sabemos que también trae como consecuencia que es el perdón. Y fue como decir, wow, me siento querido, me siento amado, me siento alguien especial. Y aparte de eso, me siento perdonado y fue como, wow, diferente, distinto. Wow. Gracias, Sam. ¿Quién entonces viene a ser Jesús para ti? Después de todo esto que has vivido, de la experiencia que has tenido, de la forma en que cambia tu vida, ¿qué, qué papel, quién representa él ahora para ti? Para mí ahora lo es todo porque yo ahora mismo no entendería una vida sin Jesús. Yo todavía, o sea, yo hay veces que pienso en la gente que dice, no, es que me aparté de Dios y si tú has conocido realmente el amor de Dios, tú no te vas a apartar nunca de Dios. Te puedes quizás desviar, te puedes tropezar un poquito, pero el amor de Dios nunca se va a ir y tú nunca te vas a ir del amor de Dios, ¿no? Son lazos de amor, ¿no? Y claro, y para mí Jesús ahora mismo lo es todo. Lo es todo, es mi forma de vivir, sí, mis principios, mis valores, lo es todo. Y hoy por hoy yo dedico mi vida a Jesús. Precisamente hace 5 años, 6 años, ¿cuántos son? Son alrededor de, no, son un poquito más serán ya 8 años que empecé a estudiar en la Facultad de Teología. Me preparé para servirle a Dios de cualquier forma, sea la que sea. Y gracias a Dios pues me gradué, saqué mi titulación en la Facultad de Teología. Y hoy por hoy pues estoy sirviendo a Dios en mi iglesia aquí local en Ámsterdam. Y sí, o sea, es mi todo, es mi todo. No te puedo decir algo específico porque lo es todo. O sea, literalmente mi vida es enfocada a Jesús. Intento hacer su voluntad, intento hacer todo lo que Él quiere para mi vida e intento estar en su propósito, ¿no? Estar ahí en lo que Él quiere. Samu, allá afuera hay mucha gente que es consciente de sus malas acciones. Todos tenemos conciencia y llegamos a un punto en el que entendemos que, como tú, somos unos desgraciados y que necesitamos perdón. Yo pienso que el ser humano por naturaleza busca el perdón, busca ser redimido. ¿Qué le dirías a aquellas personas que en este momento se sienten devastadas por las cosas malas que han hecho? Tal vez, no sé, cualquier tipo de actos que crean que realmente su vida ya no tiene sentido, que ya no vale la pena, que a lo mejor como tú están deseando quitarse la vida porque simplemente creen que ellos no pueden mejorar, que ya no pueden cambiar. A todos ellos, ¿tú qué les dirías? Quiero ser más preciso con mis palabras, no decirlo con un lenguaje bíblico. No, el amor de Dios te puede alcanzar. Eso es muy fácil decirlo, pero eh, humanizando ese mensaje, puedo decir que el amor de Dios, Él no ve la condición de las personas.
El amor de Dios no ve quién eres tú ni qué has hecho. Y yo a esa persona le digo, ¿no? Yo lo experimenté. Jesús no vio o Dios no vio lo que yo fui capaz de hacer, lo malo en este caso. No vio lo peor de mí, no vio todo lo malo que yo hice, no vio muchas veces actos de odio, rencor hacia mis papás, ¿no? Que es la figura más valiosa que tenemos en la tierra. Él no ve nada de eso, absolutamente nada, y Él simplemente te ama y te perdona. Te ama y te perdona. Y simplemente, como dije antes, tienes que abrir tu corazón. Abre tu corazón, dale un poco de espacio a Dios y deja que ese amor llegue dentro de mí. Si estás como tú en el sentido de que te sientes vacío, te sientes mal, te sientes corrompido, te sientes sucio, déjame decirte algo. Jesús te toma y te da una segunda oportunidad. Él no ve tu condición, Él ve con tus ojos de amor, te ve a ti, te perdona y te ama, como un día lo hizo conmigo. Jesús a mí nunca me rechazó, nunca dijo, Samuel, tú hiciste esto, tú hiciste otro. A día de hoy, yo también cometo errores, pero a día de hoy Él no me dice, Samuel, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, sino que puedo sentir y puedo experimentar el amor de Dios cada día, con pequeños detalles, con pequeñas cosas, pero sí, no hay rechazo en Dios y si te sientes así de vacío, te sientes mal o sientes que todo se acabó, déjame decirte que si tú piensas que se acabó, es el momento exacto y preciso donde va a empezar las cosas buenas y las mejores de tu vida, siempre y cuando dejes cabida a que Dios entre a tu corazón.